Me confirman, por favor, si lo reciben con audio. Me parece que Me el parece audio que no. Mm. No tiene tenemos audio. No, Correcto. señor. Correcto. Ok, permítame un segundo. Para seguir brindando el mejor servicio posible a nuestros clientes. Para nosotros es importante garantizar que nuestros clientes puedan seguir operando con normalidad, que tengan la mejor experiencia en nuestros canales virtuales, en lo digital y en la experiencia de cliente. Nosotros necesitamos entender constantemente qué está pasando con nuestros clientes y cuáles son sus necesidades y qué está pasando en cada uno de los momentos de verdad o de interacción de nuestros clientes con nuestros canales digitales. Pero rápidamente nos dimos cuenta que más allá de la infraestructura podíamos detectar rápidamente qué estaba pasando en las transacciones de nuestros clientes y cómo nuestros clientes estaban utilizando las aplicaciones que ofrece el banco. Y nosotros nos topamos con un reto y era dejar de pensar en la necesidad de tener información suficiente sobre las plataformas tecnológicas para pasar a pensar en información adecuada o correcta sobre los servicios tecnológicos que corren sobre esas plataformas. ¿Sí? Se nos quitó dolor de cabeza porque pudimos obtener rápidamente información de qué estaba pasando en el teléfono de nuestros clientes o en la interacción de nuestros clientes con nuestros canales. El primero tiene que ver con poder diagnosticar rápidamente un problema que tenía bastante tiempo, ¿sí? Y que gracias a la forma en que se despliega rápidamente Dynatrace en la infraestructura, ¿sí? Pudimos resolverlo en cuestión de horas. Pasamos de procesos largos de diagnóstico y solución de problemas de más de 1 o 2 horas a procesos de identificación y solución de problemas de menos de 15 minutos. Nos lo está dando en tiempo real y eso es algo muy positivo. O sea, podemos evaluar casi que inmediatamente el resultado de los cambios que estamos introduciendo en nuestros productos. Dejar de hacer las cosas tan manualmente como las veníamos haciendo, ¿no? Entonces hay un reto también de automatización interna, de poder operar de manera más inteligente, lo que hacíamos mejor, más rápido, con menos errores. ¿Quién estaba montado en la nube? Ese tipo de características eran las que hacían más probable que nosotros nos inclináramos por esta solución. Y en 5 minutos restablecer nuestro canal completo, saber qué está sucediendo antes de que nuestro cliente lo perciba. De 2 horas, algunos hasta 20 minutos. De 2 horas a 20 minutos, que te permite encontrar el problema rápidamente. Y cuando tú entiendes el problema rápidamente, puedes tomar decisiones y acciones igual de rápido. Detectar y solucionar más rápido. Eso va a implicar más transacciones, va a implicar mejor experiencia del usuario. Sigues más y esto no se detiene, ¿no? Entonces vamos a estar siendo protagonistas de muchos cambios en los próximos 5 años. Hay una expectativa de usabilidad y de colocación en el mercado que se tiene que cumplir. Ok, ¿cuál es el impacto? ¿Qué implica para mí estar un segundo fuera de servicio? Y decirle al negocio, esto tiene un impacto no solamente de TI, eso es muy importante. Allí fue donde Dynatrace se llevó muchos puntos frente a la competencia porque te resuelve. Es que te presenta algo que lo llaman el baseline. Esa línea base que cuando tú sales con un producto nuevo es incierto. Pero aquí lograr de que él empiece a aprender y que te enseñe cómo se comporta tu servicio, eso es muy ganador. Al banco y a la organización le ayudé a identificar procesos huérfanos, que sabíamos que se caían y que afectaban, pero no había un dueño y no había un responsable. Root cause 2 horas, 2 horas y media, donde tenías a 40 personas conectadas a una Meet y finalmente no sabías qué pasaba. Una vez se genera algún evento, tú puedas solucionarlo automáticamente y donde detectas que hay procesos que puedes hacer automático. Hemos integrado proyectos a nivel de AWS, de GCP, de Azure. No se queden con esas herramientas que te dan lo básico, porque con esas herramientas no la rompes.
Bueno, yo espero que les haya gustado el video importante. Este video no llevó ningún tipo de script. Este video fue una conversación que hicimos con nuestro cliente, donde ellos, obviamente, este video de 4 minutos tomó aproximadamente 4 horas en poder ejecutarse, porque había muchísimo que decir del lado del cliente, pero al final, pues, editamos y quedamos con este bello e importante resumen. Entonces, como ya les comentamos, el día de hoy estamos acá de Net Vega. Yo soy la Territory Manager para Dynatrace Centroamérica, exceptuando Panamá y Guatemala. José Ángel Estrada, que es uno de nuestros ingenieros de ventas, quien el día de hoy les va a dar, creo que el recorrido más importante o la presentación más importante, que es nuestra demo, pasando por ese ambiente que nosotros preparamos para mostrarles a los clientes. Yo los invito a que durante la presentación de José Ángel, si tienen alguna pregunta, curiosidad, duda que quieran despejar, la hagan en el momento, porque creo que es el momento adecuado para que ustedes puedan ver cómo se maneja, cómo es versátil, cómo es funcional y cómo es muy amigable esa parte de la usabilidad. Y también nos acompaña Diego Izquierdo, que es nuestro Partner Sales Manager, quien se encarga de todo el relacionamiento de Dynatrace con nuestros partners, es decir, con nuestros socios de negocio, con quien nosotros manejamos pues el territorio acá en Centroamérica. Hasta este momento, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, pues con mucho gusto, por favor, nos lo hace saber. No, adelante. Perfecto, muchas gracias. Como todos sabemos, toda empresa que quiere beneficiarse de la observabilidad a gran escala, como lo mencionaba nuestro cliente, debe transformar de raíz la manera en cómo ustedes van a trabajar. ¿Por qué? Porque necesitamos innovar mucho más rápido, necesitamos anticiparnos al ritmo de la evolución de todas las soluciones tecnológicas. Y es vital que tengamos un nuevo enfoque para readaptarnos a la cultura proactiva, a ser mucho más óptimos, y optimización muchas veces significa trabajar más con menos recursos. Como todos sabemos, la transformación digital está sucediendo en todas partes y el núcleo de cada negocio hoy día está mucho más impulsado por el software que por el hardware. Las demandas de este clima de negocios donde se impulsa lo digital primero, hoy día están acelerando dramáticamente el ritmo de la transformación. Los entornos se vuelven cada vez más dinámicos, multinube. Yo creo que esto que vemos ahorita en la pantalla para ustedes es muy familiar. Es esa mezcla de un cloud híbrido, es esa mezcla de hardware empresarial que puede ser de diferentes fabricantes, es esa mezcla de Kubernetes hoy día o de ambientes en Amazon, en Azure, incluso Google y muchos otros tipos de plataformas. Usualmente, el 86% de las organizaciones hoy día ya están usando tecnologías nativas del cloud. La buena noticia para esto es que la tecnología de la nube está fácilmente disponible para permitir esta transformación. Pero la mala noticia es que esto pone un nuevo conjunto de desafíos sobre los hombros de los profesionales de TI. ¿Por qué? Porque todo es dinámico, la escalabilidad se hace de manera masiva, el cambio se debe hacer de una manera acelerada y las aplicaciones se vuelven más importantes que nunca. Y hoy día movemos un poquito ese enfoque donde pensábamos en el hardware y pensamos en la importancia de las aplicaciones, de cómo tenemos que lidiar con todo esto, con menos recursos y en menos tiempo, porque debemos ser muy rápidos, debemos ser muy diligentes. Todos estos desafíos están impulsando a las empresas
a repensar y reevaluar por completo la estrategia de monitoreo y observabilidad. Y es aquí donde a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo se sienten ustedes dentro de esta cantidad de retos? ¿Se sintieron identificados con ese primer momento de la conversación que nos dijo Davivienda? Donde ellos decían, no, yo busqué Dynatrace por un objetivo y realmente empezamos a evolucionar y a darnos cuenta de que podíamos hacer más. Y hoy día ellos dicen, no quiero trabajar con muchas herramientas, quiero trabajar con una solución. ¿Se sienten ustedes identificados dentro de este proceso? No solamente uno o dos que me digan que se sienten identificados, pues sí, realmente sí, claro. Es importante escuchar de ustedes que se sienten identificados con esto, porque esto es lo que está pasando en nuestro día a día. ¿Qué es lo que pasa con los cambios de la tecnología? Sabemos que esto es de vital importancia para ustedes como organización. Y es aquí donde llegamos a ver que hay dos enfoques principales que las organizaciones han estado utilizando para abordar estos desafíos de monitoreo y observabilidad. ¿Por qué? Porque monitoreo usualmente implica una estrategia de herramientas que usualmente para instituciones como las que ustedes representan son lo mejor de su clase. Y hablamos de herramientas para monitoreo de servidores, herramientas para monitoreo de Windows, herramientas para monitoreo de Linux, tenemos los APMs, tenemos registros, tenemos monitoreo de red, bases de datos y demás. Y tenemos por el otro lado a quien viene siendo el nuevo chico dentro del bloque, que es la observabilidad. Y esto viene siendo un enfoque muchísimo más moderno, que está más listo para la nube y se centra en tres pilares principales: métricas, logs y traces. Sin embargo, esto al final, en algunos casos, ambos entornos se vuelven complicados para el equipo de tecnología. Es aquí donde realmente tenemos que pensar de una manera distinta y de una nueva forma. Este nuevo nivel actual de complejidad ya ha superado lo que un ser humano puede manejar manualmente. Entonces, aquí hablamos de que necesitamos automatización e inteligencia. Y esto es lo que usualmente falta en otras soluciones. Lo que Dynatrace le puede dar a ustedes: automatización, inteligencia y seguridad. Yo creo que ese es uno de los complementos más importantes y los vamos a ver más adelante en la presentación de José Ángel, ese componente de seguridad que otro tipo de soluciones no les dan a ustedes hoy día. ¿Y por qué hacemos énfasis aquí? Porque es lo que nos hace diferentes. A medida que las organizaciones van reconsiderando la estrategia de monitoreo, cómo van esos pasos hacia el futuro, tenemos que asegurarnos de que la solución que ustedes vayan a adquirir, en primer lugar, pueda ir mucho más allá de los dashboards, es decir, que pueda generarme un filtro a todos esos ruidos y que tengamos una respuesta precisa a los incidentes. Y esto ya lo escuchamos hace unos minutos. Tengo una respuesta precisa que me permite tomar decisiones con mucha más rapidez. Necesitamos que la solución automatice y recupere el tiempo en lugar de desperdiciarlo. En lugar de yo estar identificando 1000 alertas, porque las alertas nos las puede dar cualquiera, pero el origen de esa alerta y probablemente la causa raíz y probablemente la solución no lo va a hacer cualquiera. Necesitamos ver todo de principio a fin. Y aquí hay una parte muy importante que voy a mencionar. Desde los KPIs comerciales hasta el nivel de código. Sin muestreo, sin puntos ciegos y sin conjeturas. ¿Por qué hablo de KPIs comerciales? Aquí yo creo que la mayoría de nuestra audiencia hoy día es del área de IT, del área de seguridad. Pero ¿qué pasa con el área del negocio? El área del negocio necesita ver KPIs. ¿Qué pasa con esos factores de conversión de nuestros clientes? ¿Realmente el nuevo proyecto que implementó Banca Digital realmente significa conversión de nuevos usuarios? ¿Cómo lo medimos?
esto lo podemos medir con Dynatrace. Realmente podemos mirar la experiencia digital del usuario. Y aquí es donde tenemos una observabilidad con mucha inteligencia que se va a adaptar a los cambios y lo va a poder hacer en tiempo real. ¿Qué es esto? Vamos a poder interconectar su ecosistema, empoderar a la organización y capacitar a todos los recursos para poder impulsar esa visibilidad, esa automatización y esa inteligencia que realmente requiere toda la empresa sin necesidad de adquirir soluciones aisladas que realmente lo que ocasionan es que tengan una carga de trabajo más compleja en sus recursos. Adicional a esto, importante, es muy amigable que lo va a poder utilizar tanto personal técnico de IT como el área de negocio para realmente ver sus dashboards, la gerencia. Los que toman decisiones van a poder tener dashboard con la información que para ellos va a ser de valor. Es adaptable. Y por último, acá también es importante que podamos observar desde afuera hacia adentro. Y nuevamente voy a tocar el punto de ¿por qué? Porque necesitamos garantizar el rendimiento comercial y las experiencias perfectas de ese usuario final y conocer el impacto comercial que van a tener cualquier tipo de los incidentes que a nivel de infraestructura, de base de datos, de sistemas operativos, podamos tener. Y Dynatrace es esa plataforma, todo en uno, que les proporciona automatización e inteligencia desde el núcleo y que cubre todas las disciplinas de observabilidad. Es decir, incluye monitoreo de infraestructura, aplicaciones y microservicios, application security, que es uno de los componentes más importantes de los que vamos a hablar el día de hoy, el manejo de la experiencia digital del usuario, la parte analítica del negocio y la automatización del cloud. Y todo esto viene con automatización e inteligencia artificial embebida. Hablemos muy por encima de que no se trata solo de monitorear las cosas. También es importante para nosotros facilitar ese empoderamiento de los diferentes equipos de trabajo. Creo que hoy día es muy común escuchar que el equipo de operaciones, el de desarrollo, el de seguridad y el de experiencia digital trabajan por separado. En algún momento se reúnen y comparten sobre sus proyectos, pero realmente la transformación digital es un deporte que se debe jugar en equipo. Y Dynatrace precisamente impulsa la colaboración a través de los diferentes pilares de la organización. ¿Cómo lo hacemos? Uso sencillo, autoservicio, casos de uso especialmente diseñados para cada área del negocio y una única fuente de la verdad para mantener a todos en la misma página. La mayoría de las soluciones de monitoreo generalmente solo se utilizan por 2 o 3 personas y yo creo que ustedes se sienten muy identificados y conocen muy bien esto, porque es que soy técnico y yo soy el que lo conozco, porque es que yo estoy en el área del negocio y realmente yo no tengo conocimiento técnico para manejar esas herramientas. Pero los clientes de Dynatrace tienen un nivel radicalmente diferente de uso y adopción. Es muy común tener más de 100 usuarios de diferentes áreas de la organización obteniendo valor de Dynatrace. Y lo puede hacer dentro de un determinado día, dentro de un determinado momento. La información va a estar a su mano siempre. Sabemos que elegir una solución de observabilidad es muy importante, pero también es importante que pueda ver desde afuera hacia adentro. ¿Para qué? Para que podamos ver el performance de su negocio, para que podamos entregar experiencias hacia usuarios de la manera más perfecta. Y siempre me gusta hablar del usuario interno y del usuario externo. El usuario interno son todos esos recursos dentro de la organización que utilizan las diferentes plataformas.
que su sistema tiene que accesar a una base de datos o que depende de un sistema operativo o de X infraestructura, pero también del usuario externo, que son todos los clientes de sus bancos. Y realmente es importante conocer cómo causamos impacto al negocio desde adentro o desde afuera para todos los usuarios y hacia la organización. Yo creo que aquí he hecho un pequeño resumen de lo que es Dynatrace y de cómo aborda y aportamos valor a su negocio. En este momento yo le voy a ceder a José Ángel Estrada la presentación para que vayamos a la parte que yo creo que para ustedes va a ser mucho más interesante y es realmente ver cómo funciona Dynatrace, cómo se ve Dynatrace, cómo esa pantalla de monitoreo que vimos en el video de Davivienda se puede trasladar a sus propias oficinas. Esto lo construye el cliente para ver cómo quieren mirar todo lo que tienen con Dynatrace. Entonces, José Ángel, yo te cedo la palabra. Los invito, por favor, a que en todo momento interactuemos con José Ángel, hagamos preguntas. Oye, ¿me funciona si yo tengo la base de datos X? Pregúntenlo. ¿Me funciona si yo tengo infraestructura de la marca Y? Pregúntenlo. ¿Me funciona para aplicaciones que están basadas en X tecnología? Pregúntenlo. Este es el momento en que quisiéramos que interactúen con esta parte de la presentación para que sea dinámico y para que se lleven esa funcionalidad y esa manera en que Dynatrace trabaja de una manera muy amigable. Muchas gracias, José Ángel. Procedo a liberarte la pantalla. Muchas gracias, Denep. Permítanme, voy compartiendo mi pantalla. ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Sí, ya la vemos. Perfecto. Sí, correcto. Bueno, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me presento nuevamente para los que entraron un poquito tarde. Mi nombre es José Ángel Estrada y soy ingeniero de preventa aquí en Dynatrace. Llevo alrededor de 3 años y medio. Un poco de background, pues antes estuve en otras empresas viendo temas de cloud, viendo temas de seguridad, sysadmin, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ya llevo por aquí algo de tiempo y lo que ahorita les voy a presentar es una demo de Dynatrace. Este es un ambiente vivo, ¿no? En donde se están enviando datos de diferentes aplicaciones en tiempo real. Y el análisis y todo lo que se les muestre es todo lo que ustedes pueden tener o lo que se les puede presentar a sus clientes, ¿vale? Dentro de sus diferentes ambientes. Tal y como ahorita lo comenta Denep, pues cualquier duda, cualquier inquietud me la pueden hacer llegar y la vamos respondiendo en el lapso de tiempo que tengo para presentar, ¿vale? Entonces, voy a empezar mostrándoles este bonito dashboard, ¿no? Que es muy general, pero que nos da mucha información de nuestro ambiente, ¿vale? Ustedes en Dynatrace por dashboard o por vistas o por análisis no van a tener ningún tipo de problema, ¿vale? Se van a poder crear, se van a poder configurar N cantidad de vistas, N cantidad de dashboard, dependiendo de lo que el cliente quiera observar dentro del ambiente, pues podemos nosotros generar una vista, ¿vale? O generar un dashboard. Entonces, este es un dashboard en donde ustedes tienen, por ejemplo, un breve resumen de las incidencias que estén sucediendo en el ambiente, de sus aplicaciones, de los diferentes servicios, de las bases de datos, de los hosts, e incluso se pueden generar monitoreos sintéticos de las diferentes aplicaciones, ¿no? De igual forma, se están observando las aplicaciones. Nosotros podemos analizar tanto aplicaciones web como aplicaciones móviles, ¿no? Entonces, ¿dónde están ingresando usuarios? ¿Cuáles son mis usuarios más satisfechos? ¿Son usuarios nuevos o son usuarios que están regresando a la aplicación porque en algún momento ya se loguearon, etcétera? ¿Vale? Entonces, vean este dashboard. Es muy, muy bonito porque nos da vista prácticamente de todo lo que podemos tener dentro de nuestro ambiente, ¿no? Por ejemplo, se pueden crear SLO, se pueden integrar ambientes que estén en Docker, VMware, ambientes de AWS, etcétera, etcétera, ¿no? Y adicional, nosotros tenemos la capacidad de observar el tráfico, bueno, a nivel de red, de los diferentes componentes que integremos.
Entonces vean este dashboard en donde ustedes ya no tienen diferentes o n cantidad de dashboard para diferentes equipos, ¿no? Aquí puede alguien que esté observando todo, ¿no? De forma centralizada, oye, se prende algo, desde acá directamente nosotros podríamos ir, por ejemplo, a ver las bases de datos, ¿no? Y aquí ya tenemos el comportamiento de nuestras bases de datos y de ahí realizar un análisis específico de esa base de datos, ¿vale? ¿Cómo funciona cómo empezamos nosotros a observar todo? ¿No? Nosotros levantamos un ambiente que se llama ambiente SaaS, ¿no? Que nosotros estamos hosteados en Amazon AWS y en Azure. Ahí nosotros levantamos el ambiente del cliente, para el cliente o para ustedes, ¿vale? Dependiendo de lo que se necesite. Con algunos datos de usuario, contraseña, password, etcétera, ¿vale? Y levantamos el ambiente en menos de 5 minutos, ya tenemos un ambiente listo para empezar a trabajar. Oye, que me encontré un cliente que no quiere un ambiente SaaS, que porque tiene temas de seguridad, que tiene que cumplir N cantidad de regulaciones o N cantidad de certificaciones, pues podemos instalar también esto de forma managed, ¿vale? Ya lo estamos poco a poco dejando de utilizar, ya casi no hay clientes que renieguen de tener un ambiente SaaS, ¿vale? Porque todo va seguro, todo va encriptado. Nosotros les podemos presentar las N cantidad de certificaciones que tenemos, todo va con hash específicos, toda la información que se envía desde el ambiente del cliente hacia Dynatrace, pues va encriptado, en tránsito y en reposo, en fin, cumplimos todos los temas de seguridad necesarios que el cliente necesite, va incluso para temas o clientes que sean financieros o financieros, bancarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, por ese tema no tenemos problema, ¿vale? Entonces, se da de alta el ambiente de forma muy rápida y sencilla y de ahí nosotros nos iríamos aquí en la parte de Manage. Si ven aquí me aparecen diferentes opciones. Entre esas, pues, está una que se llama Dynatrace Hub. Ya en el ambiente del cliente aparece aquí Deploy Dynatrace, ¿vale? Pero en nuestro ambiente demo nos aparece Dynatrace Hub. Desde acá nosotros podemos realizar la integración por medio de nuestro agente. En caso de que nos quisiéramos integrar con otras tecnologías, como ahorita mostraba Neve en su presentación, pues podemos elegir algunas otras tecnologías para integrarnos, ¿no? Como les comentaba, nosotros nos podemos integrar hacia ambientes AWS, hacia ambientes Azure, Google Cloud, ambientes Kubernetes, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, dependiendo del sabor o tecnología que tenga el cliente, Dynatrace tiene la capacidad de integrarse. Por ejemplo, por lo regular, pues es por OneAgent. Le damos aquí en descargar OneAgent, ¿no? Y vamos a elegir en dónde vamos a instalar nuestro agente, ¿vale? Entonces, en un clic prácticamente después de darle en Dynatrace Hub, ya podemos llegar a la parte de instalación. Entonces, aquí, ¿qué vamos a elegir? Pues si vamos a instalarlo en un Windows, en un Linux, en un AX, en un Solaris o en alguna otra tecnología adicional, ¿no? Por ejemplo, Google Cloud Function, Azure Function, funciones Lambda, etc. Oye, que mi cliente tiene más de 100 servidores y le da un poquito de pereza estar instalando a uno por uno, pues podemos generar un script para instalar de forma automática nuestro agente en cantidad de servidores, ¿vale? O en cantidad de instancias o en un ambiente Kubernetes, etcétera, ¿vale? Entonces, esas son las formas de integración. Oye, que ya es Windows, ya me dijo el cliente que tiene puro Windows, pues vamos a darle aquí en Windows. Generamos un token por seguridad y descargamos el instalador y lo lanzamos al servidor. Un solo instalador nos puede servir para 10, 15, 20 servidores. No hay que estar descarga y descarga el instalador, ¿vale? Una sola vez que lo descarguemos, ya nosotros podemos lanzar este instalador a los diferentes servidores. Entonces, la descarga del instalador es muy rápida. Solamente hay que darle aquí en descargar agente, nos descarga un .exe y lo lanzamos al servidor, como ahorita lo comentaba. Ya en el servidor del cliente o en las instancias o en los nodos o donde sea o en la máquina virtual, le damos clic derecho, ejecutar como administrador, next, next, next. Prácticamente es la instalación, ¿no? Perdón. Y en menos de 2 minutos nosotros ya tenemos instalado nuestro agente en los nodos del cliente o en las instancias. Entonces es seleccionar el sistema operativo, por ejemplo si fuera Linux, igual generamos un token por seguridad, descargamos un instalador, le verificamos algunas firmas y corremos el instalador, ¿vale? Entonces, esto es cómo se implementa el agente.
No importa si el cliente aquí, por ejemplo, es muy importante. No importa si el cliente tiene en estos servidores, no sé, 10 aplicaciones, ¿no? Y tiene una aplicación en .NET, tiene otra en Java, tiene otra en C# o en lo que sea, ¿vale? A eso no le importa a nuestro agente. Nuestro agente se instala en el servidor y él descubre todo lo que tiene esos servidores, esas instancias, de forma automática. No hay que instalar agente por tecnología, ni ir a hacer algún cambio en esas tecnologías o en esos procesos. Solamente descargar el instalador, instalarlo en el ambiente del cliente y ya tendríamos esa observabilidad de forma automática y rápida, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda en este tema de la instalación? No, solamente tal vez, me imagino que tendrá una versión mínima de Windows, por ejemplo, por aquello de que haya una obsolescencia. Sí, sí, correcto. Antes de nosotros realizar una instalación de nuestra agente, se verifican las tecnologías que tiene el cliente, cómo funciona su aplicación, qué versiones tiene tanto de sistemas operativos como de tecnologías de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿vale? Antes de nosotros empezar a hacer la instalación, levantar el tenant, pues nosotros siempre le solicitamos al cliente realizar una prueba de concepto, que esta prueba de concepto pues, no tiene ningún costo, ¿vale? Es gratuita, dura entre 15 a 20 días. Llenamos un documento que se llama documento de prueba de concepto, donde plasmamos los requerimientos de la prueba de concepto, cómo vamos a cumplir nosotros una prueba de concepto y qué es lo que necesita el cliente o observar durante esta prueba de concepto, o analizar, o etcétera, ¿vale? Entonces, se llena ese documento, se verifican las tecnologías y ya de ahí se procede a hacer todo esto de la implementación. Entonces, antes de nosotros instalar, verificamos todo el tema de soporte, etcétera, etcétera, ¿vale? Dependiendo de lo que tenga el cliente, pues procederíamos con la POC o no procederíamos, o le diríamos esto no va a ser así rápido porque tu tecnología, no sé, tal vez ya tienes un Windows Server 2003, ya no soportado incluso ni por el vendor, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver cómo podríamos integrarnos hacia ese ambiente. Siempre buscamos la forma de realizar la integración. En caso de que no se pueda así solamente con el agente, podríamos buscar otra forma. Tenemos algunos plugins en donde nos podemos integrar hacia diferentes tecnologías, etcétera, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que tenga el cliente, podríamos ver la forma de integrarnos. Ya si es un ambiente muy, muy legado, muy, muy cerrado, pues tendríamos que decir al cliente que tal vez no podemos o lo podemos hacer de determinada forma. Entonces, dependiendo de lo que tenga el cliente, pues nosotros podemos integrarnos hacia allá. Pero siempre, casi siempre, buscamos la forma de realizar la integración. ¿Vale? Entonces, aquí es cómo se implementa. ¿Vale? José. Sí, dígame. Sí. Consulta. ¿Qué nivel de privilegios tendría el usuario? Porque no solamente es el conector, ¿verdad? Por lo menos de lo que estoy entendiendo de la solución, sino que yo a través de, una vez que instalo ese conector o ese agente en el equipo, tengo control para levantar ambientes y una serie de cosas. ¿Qué nivel de privilegios se ocupan para ejecutar ese tipo de acciones? Ok. Para ejecutar el instalador dentro del ambiente del cliente, tienen que ser permisos de administrador o de root. Entonces el cliente pues, nos da permisos para hacer la instalación. Y ya de ahí, una vez que realicemos la instalación, ya no hay que realizar nada en el servidor del cliente, solamente reiniciar algún proceso que detecte el agente, ¿no? Por ejemplo, si instalamos el agente en Windows y detecta un IIS, hay que reiniciar el proceso de IIS. Si lo instalamos en Linux y detecta un Apache o algún otro proceso, hay que reiniciar ese proceso y ya con eso ya estaríamos listos. Si existen otras herramientas de gestión, ¿cómo, digamos, cómo se comportan los agentes, digamos, con los diferentes ambientes? Por ejemplo, digamos, Windows que tiene sus herramientas, digamos, ahí de integración junto con Oracle y los diferentes Cisco, por ejemplo, o cualquiera de las otras marcas, Fortinet, cualquiera de las otras marcas, ¿cómo interactúa esa parte de los agentes?
Ajá, que por ejemplo que le meta algún tipo de throughput o latencia Sí, dentro del correcto. ambiente, no. Nosotros antes de eso verificamos qué es lo que tiene el cliente. Oye, yo tengo, pues no sé, tal vez Nagios, ¿no? No, pues no Ujú, tenemos ningún problema con que el cliente tenga Nagios y tenga Dyno 3. Oye, yo tengo ¿cuál otro será? SolarWinds o alguno de esos. Ah, pues ujú, si gustas puedes desactivarlo en lo que hacemos la prueba de concepto y si no, pues puede quedar activo, ¿vale? Lo que sí tiene que realizar el cliente, por ejemplo, es cuando tiene AppD, cuando tiene Datadog, etcétera. O sea, ujú, APMs puros, ahí sí tiene que desactivarlos porque competimos, bueno, se compite por recursos. Por ejemplo, pues yo voy a leer un proceso y él también está leyendo el mismo proceso. Entonces, al estar leyendo ambos ese mismo proceso y estar enviando información de nuestra tecnología hacia nuestro ambiente, pues ahí se mete, nos podríamos meter en algún tipo de problema, ¿vale? Meterle latencia o throughput. Entonces, por eso se le comenta al cliente, pues que se deshabilite durante la prueba de concepto, ¿no? Y le mostramos todo lo que podemos hacer y ya, después ya quitan eso, ¿vale? Entonces, ujú, dependiendo de lo que tenga el cliente. Ujú. ujú, Pero por lo regular nosotros no le metemos latencia, bueno, más bien nunca durante estos 3 años y medio que he estado aquí en Dyno 3, en todas las pruebas de concepto con diferentes clientes, el agente nunca ha metido latencia dentro del ambiente del cliente, ¿vale? Miren, aquí, por ejemplo, si yo me voy a infraestructura, aquí tengo los hosts, si ven aquí tengo N cantidad de servidores, y hay algunos, miren, que incluso tienen una memoria de 1.91 gigas, tienen una memoria pues, de 8 gigas, de 3.5 gigas, y el agente se comporta de forma, de forma, pues, adecuada dentro de esos hosts o dentro de esos ambientes. No tiene que tener el cliente host con mucha memoria o con mucho espacio, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, si yo entro aquí a un host, de 1.91 gigabytes de memoria, y yo me voy aquí en Consuming Process, pues aquí puedo ver que nuestros agentes se comportan de forma adecuada. Miren, vean lo que consume de memoria, tráfico que se está enviando, los descriptores, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, nuestro agente no le mete latencia a los diferentes ambientes del cliente. Esto es por lo regular lo que consume siempre nuestro agente cuando lo instalamos. Si ven, se levantan 4 procesos, que son Network, System, extensiones y análisis de logs. Bueno, tiene otro adicional, que es Controller. Pero por lo regular se levantan 4 procesos dentro del ambiente del cliente. Bueno, dentro del host del cliente cuando instalamos el agente. Y esto es por lo regular lo que consume de recursos. Entonces, no ujú. tenemos problema de integrarnos con los diferentes hosts de nuestros clientes. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ese es un listado de los hosts que tenga el cliente, sin importar en dónde estén. Si ven, aquí tengo algunos que están en KVM, en VMware, algunos que están en Cloud, otros que están en, bueno, por acá tengo algunos en Shen, etcétera, etcétera, ¿vale? Hosts físicos de un ZOS, etcétera, ¿vale? Entonces, independientemente en dónde tenga el cliente, nosotros nos podemos integrar, hacia ese ambiente. Sean Windows, sean Linux, sean Ajax, sean Solaris, como ahorita les comentaba. Tenga ambientes Kubernetes, tenga ambientes de OpenShift, esté en Amazon AWS. Nosotros podemos incluso integrar las cuentas de los clientes de AWS. Por ejemplo, aquí tengo 2 cuentas de AWS. Y si yo ingreso, puedo ver todo lo que el cliente tiene dentro de su ambiente, cuántas instancias tiene, cuántos servicios, cuántos balanceadores, cuántos buckets de C3, etcétera, etcétera. ¿Vale? Toda la información de la cuenta, pues nosotros podemos extraerla y después ver por zona de disponibilidad cuántas instancias tiene de cada una y cómo se están comportando esas instancias en su ambiente. Entonces, dependiendo de lo que tenga el cliente, nosotros podemos realizar la integración. Oye, tiene ambientes Kubernetes, pues entro aquí a Kubernetes y aquí tengo los diferentes clusters, ¿no? Independientemente de donde los tenga, en KEM, en NKS, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se ven, por ejemplo, los clusters de Kubernetes, su comportamiento de todo el ambiente, cuando se realizan cambios, cuando se crean algunos eventos sobre estos ambientes, cuando se realiza algún cambio, algún tipo de levantar a un nodo, bajar a un nodo, etcétera. Todo eso lo estamos analizando, ¿no? Y en base a esto podemos enviar alertas. Desde acá, pues ya podría yo ver todos los nodos que tiene el cliente y estarlos analizando.
¿vale? Igual que el host donde ahorita entré en el MySQL, si ven aquí yo entro a un nodo de un ambiente de Kubernetes, en donde me da toda la información de CPU, de memoria, de disco, de red, etcétera, ¿vale? Si ven aquí en la gráfica me va mostrando el comportamiento a través de lapsos de tiempo. Nosotros podemos analizar n cantidad, bueno, de fechas específicas o de días. Si ven, nosotros podemos guardar hasta 365 días la información de los clientes. Podemos customizar la información, por ejemplo, quiero analizar del 30 al 3 del 30 de agosto al 3 de septiembre. Nosotros seleccionamos ahí, le damos clic en Apply y ya me muestra la información en esas fechas específicas. ¿Qué es lo que pasó ahí? Para realizar un análisis de algo que haya sucedido, ¿vale? Puedo analizar 30 minutos actuales y ya me muestra toda la información de los últimos 30 minutos. Por ejemplo, aquí tengo el host donde sale un agente y aquí en la parte de abajo tengo todos sus diferentes procesos. Ven que ahorita les comentaba que no importa la tecnología que tenga el cliente o tecnologías que tenga dentro de ese host o dentro de ese ambiente, pues solamente es un agente. Si ven aquí tiene un Apache Tomcat, tiene procesos Go, tiene bases de datos MySQL, tecnologías Python y todo el tema de Kubernetes, ¿vale? Y no necesitamos instalar un agente por tecnología. Solamente es un agente y este ya empieza a observar todo de forma automática. Todo, ¿vale? Ese rato comentaba Deneb sobre el tema de análisis de vulnerabilidades. Nosotros, de forma automática, con el agente igual, empezamos a analizar las vulnerabilidades que tiene el cliente a nivel, a nivel código, ¿vale? Por ejemplo, si tiene diferentes vulnerabilidades dentro de ese ambiente, nosotros podemos analizarlas de forma automática. Voy a entrar aquí a ver las vulnerabilidades. Aquí en este menú tenemos Application Security. Desde acá yo puedo ver las vulnerabilidades que tiene este ambiente, ¿no? ¿Son críticas? ¿Cuántas son críticas? Esto lo categoriza en base al tipo de vulnerabilidad, ¿vale? Si es una vulnerabilidad que te puede dañar a tus usuarios finales o a tu front o a tu aplicación, la va categorizando dependiendo del tipo de riesgo dentro de tu ambiente, ¿vale? Y desde acá tú podrías ver las diferentes vulnerabilidades que se tienen, ¿no? Oye, tienes posibilidad de que te realicen un remote code execution, posibilidad de que te realicen un bypass a nivel sandbox, de que te realicen por acá habría una inyección de SQL, ¿no? SQL injection, ¿vale? Entonces, todo lo analiza Dynatrace, te dice qué tipo de vulnerabilidad tienes, el tipo de riesgo, y si yo entro, por ejemplo, a analizar la vulnerabilidad, me va a decir que es una vulnerabilidad con un riesgo alto. ¿Por qué? Porque tienes un sitio público expuesto. Tienes una vulnerabilidad en un componente que se llama Hibernate Core y afecta a 18 procesos de tu ambiente. Entonces me dice el tipo de vulnerabilidad y cómo me está afectando. Y aquí en la parte de abajo me da una descripción de esta vulnerabilidad para conocerla, para saber por qué Dynatrace está levantando este incidente a nivel seguridad. Aquí en la parte derecha me dice los procesos o grupos afectados y yo podría verlos aquí directamente dándole un clic para ver qué procesos están siendo afectados. En caso de que alguien de seguridad quiera ver el CVE, el SWAP o el CWE en temas de seguridad, pues aquí los puede ir a analizar para ver toda esa información. Y en la parte de abajo me dice los process group afectados, ya con su nombre específico. Todos estos son vulnerables. Y en la parte inferior ya me dice las entidades que pueden ser afectadas si te hacen una inyección de SQL, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones serían afectadas? ¿Qué serían estas? ¿Cuántos servicios? ¿Cuántos hosts? ¿Y cuántas bases de datos? ¿Vale? Entonces, como nosotros ya tenemos o estamos observando el end-to-end de todo del ambiente del cliente, pues ya al realizar el análisis de seguridad, ya podemos ver que si te hacen ese tipo de ataque, vas a tener vulnerabilidad en todos estos componentes o entidades. Pueden ser afectados. Ya ven que cuando nos hacen un ataque, pues no solamente se queda el atacante en un solo punto, ¿no? Sino que empieza a moverse entre diferentes puntos o entre diferentes hosts, procesos o aplicaciones, dependiendo hasta dónde pueda ingresar. Ellos buscan ingresar a todo lo que más sea vulnerable, ¿no? Todo lo que más pueda. Entonces, desde acá ya podemos tener ese análisis. ¿Y cómo lo resolvemos? Le vamos a dar aquí ver el tipo de vulnerabilidad y ya me va a decir
cómo resolver esa vulnerabilidad que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces hay que subir la versión de este servicio, de este proceso que se llama Hibernate-Core. Y así, dependiendo del tipo de vulnerabilidad, Dynatrace la va a analizar y les va a decir qué vulnerabilidades tienen y cómo poder remediarlas. Nosotros actualmente soportamos análisis de vulnerabilidades sobre Java, Node.js, PHP, .NET y sobre los diferentes ambientes, bueno, Kubernetes que se tengan. Pronto va a salir sobre más tecnologías. Si no la ven aquí, pues Dynatrace está en constante actualización y desarrollo para poder, pues, actualizar siempre, bueno, estar siempre actualizados y analizando las diferentes vulnerabilidades que se tienen sobre diferentes componentes, ¿vale? Oye, que tengo un Remote Code Execution, aquí me dice igual un breve resumen, y aquí en la parte de abajo ya me da todo el por qué se está levantando este problema. De igual forma, todos los datos de los procesos o grupos vulnerables y cómo remediar este Remote Code. ¿Vale? Y me da todos los detalles del overview y cuándo se detectó y en dónde se puede encontrar esa vulnerabilidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, directamente Dynatrace ya realiza el análisis y nos ayuda bueno, más bien nos da la respuesta a cómo no ser vulnerables por ese tipo de ataques. ¿Vale? Y todo esto lo hace en tiempo real. Todo el análisis lo hace en tiempo real. Todos los análisis los realiza de forma automática sin que nosotros tengamos que estar realizando configuraciones adicionales sobre los diferentes componentes. ¿Alguna duda aquí en el tema de seguridad o de análisis de vulnerabilidades? De mi parte. No, de momento, no. Perfecto, vale. Algo muy padre que me gusta mostrarles siempre es, vean, esta topología, ¿vale? Muchas veces, o más bien cuando estamos en empresas grandes, ¿no? O en empresas donde tienen N cantidad de servidores, N cantidad de ambientes o de aplicaciones, pues muchas veces no sabemos ni qué se está conectando con qué, ¿vale? Oye, si tal servicio se está interactuando con otro servicio, tal vez está lanzando peticiones hacia un ambiente de QA o un ambiente de desarrollo y producción, entonces eso muchas veces no lo vemos. Me ha pasado con muchos clientes que tienen su ambiente en producción y de pronto un proceso de QA le está lanzando peticiones a una base de datos productiva, ¿vale? Entonces luego por eso están fallando sus aplicaciones y no saben por qué, ¿no? Y muchas veces son cosas tan simples como esa de que un proceso que tal vez alguien realizó una prueba y le estuvo lanzando peticiones a la base de datos y nunca cerró esa conexión y siempre está esa conexión abierta y es por eso que está tal vez pues llenando las peticiones hacia la base de datos o está teniendo problemas a nivel Java o JVM, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, muchas veces eso lo detectamos por medio de esta topología que se llama Smartscape. Nosotros aquí lo vemos en cinco vistas, ¿no? Por ejemplo, desde host, podemos ver todos los hosts donde tengamos un agente, ¿vale? Aquí se ven todos los diferentes hosts o servidores. Podemos ir desde Data Center, en donde si el cliente, bueno, dependiendo en dónde se instale nuestro agente, vamos a detectar el Data Center. Por ejemplo, si fuera un ambiente de Google Cloud o de AWS, etcétera, o un ambiente on-premise, pues detectaríamos aquí el Data Center. De ahí veríamos los hosts donde instalemos los agentes, independientemente si es Linux o Windows. De ahí veríamos los procesos, los servicios y llegando hasta la capa aplicativa, ¿vale? Esta vista también se genera de forma automática, solamente instalando el agente en las capas de los hosts o de los nodos. Desde acá ustedes pueden ver o analizar todos sus diferentes componentes e incluso si en algún momento el cliente tiene un ambiente on-premise y dice, oye, yo en medio año ya quiero moverme a la nube de AWS, ya quiero moverme a la nube de Google, ¿no? Entonces desde acá ustedes van a poder ver qué componentes existen en este servidor, ¿no? Qué procesos, qué servicios y las comunicaciones que esté realizando y las comunicaciones que realizan estos componentes, ¿vale? Ya sea entre ellos mismos o entre otros componentes. Si ven aquí, cuando yo selecciono alguno de estos componentes, me da cómo es que este componente está interactuando con otros procesos, servicios o aplicaciones. Entonces ya le podemos decir al cliente, oye cliente, tienes que abrir tales puertos, tienes que comunicarte con este otro proceso. ¿Por qué? Porque le está solicitando peticiones
tienes que llevarte o levantar una instancia en AWS con tanta capacidad. ¿Por qué? Porque tu host siempre se está comportando de tal forma, ¿no? A través de un lapso de tiempo. Por ejemplo, si yo entro aquí, pues puedo ver cuánta memoria en realidad va a necesitar el cliente cuando levante su instancia ya en AWS o en Azure. Oye, vas a levantar una con 30 gigas, ¿por qué? Pues realmente tu host siempre está utilizando 4.3 gigas, ¿no? De memoria, siempre a través de lapso de tiempo, no importa si es en septiembre, en octubre o en noviembre, siempre se está comportando igual. Entonces, levántate una instancia, pues unos 8 gigas de RAM, ¿no? Con tantos CPUs, porque siempre tus CPUs siempre se están comportando de esta forma, ¿vale? Entonces ya tendríamos el conocimiento de cómo es que se tiene que migrar ese ambiente, ¿vale? Ya sabríamos qué procesos hay que levantar, qué servicios, etcétera, etcétera, ¿vale? Toda la información ya la tendríamos aquí, ya no tendríamos que estar rompiendo la cabeza realizando mucha documentación o tanta documentación, porque ya tenemos prácticamente todo lo que existe dentro de ese ambiente. Y esto solamente con el agente, ¿vale? Oye, que mi cliente tiene diferentes ambientes, tiene un ambiente de Cuba, un ambiente de producción, un ambiente, pues, de staging, etcétera, etcétera, lo que sea. O tiene un ambiente en AWS, tiene otro en Google Cloud, etcétera, etcétera, y quiere separarlos porque hay diferentes administradores. Pues nosotros podemos crear zonas de administración dentro de los ambientes, vean. Qué padre, por ejemplo, si yo selecciono aquí Google Cloud, ya solamente vería dentro de la vista, ¿no? Todo lo que tenga que ver con Google Cloud. Si yo selecciono, por ejemplo, VMware, pues ya vería yo solamente lo que tiene que ver con VMware. Si yo selecciono, por ejemplo, de una aplicación que se llama IP Shop Producción, pues ya solamente veo lo que está en ese ambiente, ¿vale? Y los usuarios que entren, por ejemplo, oye, Pedro tiene la administración sobre la aplicación Hypershore Producción. Cuando entre Pedro a Dynatrace, solamente va a ver Hypershore Producción. No va a ver todo lo del ambiente Google, no va a ver todo lo del ambiente de AppSec, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, él solamente va a tener vista de ese ambiente y no de los demás. En caso de que sea necesario, pues se le da, ¿no? Pero si no es necesario, solamente va a tener esa vista, ¿no? Oye, los desarrolladores solamente van a tener vista del ambiente de desarrollo, ¿no? O el de mainframe o el de SAP, etcétera, etcétera, ¿vale? No importa qué tipo de tecnología sea o ambiente, nosotros podemos crear esa zona de administración y delimitar los accesos de esos usuarios. Ahora, cuando sucede un problem, si ven aquí yo tengo en observar y explorar una vista de problems. Por ejemplo, cuando sucede una incidencia, Dynatrace está analizando todo en tiempo real, ¿vale? Va enviando notificaciones, las puede enviar hacia correo electrónico, nos podemos integrar con Slack, con ServiceNow o con alguna otra herramienta que tenga el cliente de notificaciones. Incluso integrarnos con alguna mesa de ayuda para levantar un ticket de forma automática de determinados problemas que se detecten dentro del ambiente, ¿vale? E incluso nos podemos integrar con ambientes de DevOps. Por ejemplo, si ya tienen un cliente que utiliza Ansible Tower, Jenkins, etcétera, etcétera, nosotros nos podríamos integrar con ese tipo de ambientes. ¿Para qué? Para que se realice una remediación de forma más rápida y sencilla. Entonces, antes de pasar aquí a los problemas, déjenme saber si tienen alguna duda ahí en el tema de Smartscape y topologías. No, tal vez lo de la integración con mesas de ayuda, eso, ¿cómo se hace? ¿A través de APIs o Sí, requiere una correcto. configuración de ambos lados? Digamos, algún tipo de dependencia, digamos, como compatibilidad, que no con cualquiera, sino con algunas, o es totalmente abierto. Mientras nos podamos conectar por API hacia esa otra tecnología, sin problema, ¿vale? Okay. Todo lo hacemos por medio de API porque nuestra API también es abierta y nos podemos integrar con la tecnología que el cliente tenga. Enviar la información de lo que está detectando Dynatrace. Por ejemplo, realizamos muchas integraciones hacia ServiceNow para incluso poblar sus MDB, para levantar eventos en ServiceNow de lo que está detectando Dynatrace, etcétera. Entonces, todo lo hacemos por medio de API. Gracias. Y si necesitamos, pues por ahí, cuando hacemos la integración, pues la URL hacia donde nos vamos a integrar o el source,
necesitamos un usuario y una contraseña, etcétera, etcétera. Ya son temas muy fáciles de conseguir dentro del cliente. Y aquí en Dynatrace solamente se realiza una configuración en settings, nos vamos a integraciones y vemos hacia dónde vamos a integrar y listo, ya realizamos la comunicación hacia allá. Pero es sencillo de realizar. Entonces, aquí tenemos una vista muy padre que también me da Dynatrace, en donde cada vez que sucede una incidencia o cuando detecta una incidencia Dynatrace, automáticamente levanta un evento o un problema, ¿vale? Dependiendo si sucede impacta a infraestructura, a servicios o aplicaciones, ¿vale? Entonces levanta el problema. Oye, tengo degradaciones en tiempo de respuesta en mi base de datos. Dynatrace levanta un problema. Nosotros podemos entrar, ver por cuánto tiempo estuvo abierto este problema. Si ven, es por 4 minutos y afectó a servicios. Es hacia una base de datos de SQL. Y aquí en la parte de abajo yo puedo ver cómo es que este problema me impactó a mi aplicación. Si ven, ya estoy viendo hasta el tema front. Aquí yo tengo una aplicación que se llama Azure, easytravel.com, que fue afectada por un problema en una base de datos. ¿Qué afectó? Pues cuando los usuarios estaban en Journeys, cuando estaban en Journeys prácticamente, ¿no? Estos son las acciones afectadas dentro de esta aplicación. Se fueron afectados alrededor de 333 usuarios, perdón, estos son 788 usuarios y este es un dato que nos da Dynatrace para ver determinados usuarios que tuvieron más afectación, ¿vale? También me afectó a mi aplicación móvil que se llama Easy Travel Demo cuando los usuarios estaban en login y en buscar. Y afectó a diferentes servicios dentro de mi ambiente. Es decir, los requests se quedaron por ahí estancados. Y aquí vemos exactamente cuál es la base de datos que presentó el problema, ¿no? Dice que Dynatrace levantó este problema porque los tiempos de respuesta se excedieron. Dice que la base de datos respondía en 50.6 milisegundos y de pronto empezó a responder en 195 milisegundos. ¿Vale? Entonces fue un aumento de tiempo de respuesta prácticamente del 286%. Oye, ¿y qué query fue? Solamente hay que darle aquí un clic. Y aquí me muestra el query que presentó la afectación. Select location, name, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto causó degradaciones en los procesos que ahorita les mostré y en la aplicación. Y desde acá en la parte de abajo puedo ver que también otros queries contribuyeron a las degradaciones, entre ellos el select que ahorita veíamos arriba y también un query o procedure que se llama, diferentes queries o procedures que estaban ejecutados en ese momento. Ya desde aquí yo podría entrar a ver exactamente ese query. Cuando se empezó a presentar la degradación en tiempos de respuesta y el query que causó el problema. Y de aquí yo podría tomar otras medidas como ver, oye, ¿quiénes me estaban lanzando o llamando a ese query? Yo le daría aquí en backtrace y ya vería yo exactamente qué servicios o qué requests estaban solicitándome ese query. Si ven, es un proceso de store booking, pasa hacia el servicio de Journey Services y de ahí se va a la base de datos, ¿vale? Entonces ya aquí veríamos toda la traza, toda la llamada de esa petición. Viene desde la aplicación Azure Easy Travel, diferentes requests, pasa hacia Booking Services, va hacia Journey Services, etc. Entonces ya aquí veríamos toda la llamada hasta llegar a la base de datos, que es esto. Entonces, donde tenemos que tomar acción en este query de esta base de datos que presentó degradaciones en tiempos de respuesta. Oye, ¿qué tengo que hacer? Pues ir con mi DBA y decirle, oye, este query está presentando degradaciones. Puedes realizarle algún tipo de mejora para que no presente degradaciones porque me afecta a mi aplicación principal o a mis usuarios, etcétera. Están dejando tal vez de comprar, tal vez están dejando de hacer login hacia la aplicación. Entonces eso me está afectando. Entonces ya el DBA tendrá que ver cómo mejora el performance de este query, ¿vale? Y así dependiendo del tipo de problema, pues Dynatrace puede o levanta más bien el problema de forma automática. Oye, se presentaron, déjenme le borro aquí, le pongo más tiempo, ¿no?
hace 24 horas. Oye, se presentaron múltiples problemas o degradaciones en un proceso o en un servicio. Aquí podría yo entrar y ver en dónde se presentaron problemas en determinado servicio. Igualmente me da la vista que fue tiempo de respuesta. Se realizaron 2 deploys. Si ven aquí yo puedo ver todo el detalle del deploy que se realizó dentro de ese componente. Desde dónde lo realizaron, quién lo realizó y qué servicios estaban levantando en ese momento. Entonces la vista es muy buena, ya me da todo el detalle prácticamente de lo que sucedió en ese deploy y eso causó degradaciones en tiempos de respuesta y me afectó a mis diferentes componentes o usuarios. Aquí no afectó a una aplicación, pero sí afectó a diferentes servicios que estaban solicitando hacia, parece que es un proceso front o un background, ¿no? Es un proceso en back, ¿no? Y se quedaron encoladas las peticiones. Entonces, de acá yo ya podría ver la causa raíz de este problema y evitarme estar ahí en un war room de 10, 15 horas, 8 horas, 2 días o las horas que sean necesarias y solamente resolverlo como hace rato veíamos ahí en el primer video de la vivienda. En lugar de que sean 6 o 12 horas, nos tardamos 15 o 20 minutos en una sesión o en un meeting con nuestro equipo, ¿no? Y ya podemos ver exactamente qué es lo que sucedió. Obviamente analizar desde aquí en Dynatrace cuál es la causa raíz del problema, por qué se presentó el problema, oye, por qué lanzaste estos cambios, cuál era la razón de que estuviera lanzando esos cambios, pues eso me afectó a mis diferentes componentes, oye, no lo hagas en un ambiente productivo, hazlo en un ambiente de QA y ya luego vas y lo haces en un ambiente productivo, entonces todo esto pues ya se tiene que analizar ya con los diferentes usuarios. Entonces, aquí en este tema de problemas, ¿ustedes tienen alguna duda? No, señor. Perfecto, ¿vale? Y nosotros, pues, voy a entrar aquí al tema de front. Si ven aquí también puedo realizar una búsqueda de frontend. Entonces, nosotros tenemos la capacidad, como hace rato comenté, de analizar tanto aplicaciones web como aplicaciones móviles. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo un listado de diferentes aplicaciones web y diferentes aplicaciones móviles, sean en Android o en iOS. O las aplicaciones web, dependen en que estén desarrolladas, nosotros las podemos observar, ¿vale? Cuando entro a ver una aplicación, que voy a tener un performance. ¿En dónde? En donde mido los tiempos de respuesta de la aplicación, cuántos usuarios ingresan a la aplicación y cómo se están comportando esos usuarios dentro de la aplicación. Cuánto tiempo tarda en cargar, por ejemplo, la página de login, cuánto tiempo tarda en cargar la página raíz o la principal. Después de que el usuario le dio un login, cuánto tiempo se tarda en cargar. Todo eso, todos esos tiempos de respuesta los vamos midiendo y en base a eso damos un análisis de performance. También podemos ver de dónde están ingresando los usuarios a mi aplicación, si están utilizando una desktop o si están utilizando algún otro equipo, qué tipo de equipo están utilizando y desde qué tipo de explorador están ingresando a mi aplicación. Desde dónde están ingresando estos usuarios a mi aplicación. Por ejemplo, aquí veo que hay diferentes países, pero yo puedo verlo más específicamente aquí a nivel WordMap, en donde yo podría entrar, por ejemplo, a Estados Unidos y ver exactamente desde qué ciudades están ingresando los usuarios hacia mi aplicación. E incluso podemos darle un detalle más específico en donde yo ya podría ver que están entrando desde Nevada hacia mi aplicación, ¿vale? Entonces, esta vista igual se genera de forma automática y aquí se ve desde dónde tengo más usuarios, desde dónde tengo menos usuarios, cómo se están sintiendo los usuarios en determinados lugares, ¿no? Dependiendo de los tiempos de respuesta de la aplicación y o errores que se presenten en ella. Desde acá ya tengo un análisis centralizado de mi aplicación. Desde acá yo podría entrar y analizar todas mis sesiones de usuarios, ¿vale? En tiempo real. ¿Vale? Aquí serían todos los usuarios que están ingresando a mi aplicación, cuántos usuarios son, cuántos minutos pasan dentro de la aplicación y cuántos errores se les presentan a estos usuarios cuando navegan en la aplicación. Estos son errores. No, perdón, son acciones de usuario. Y de ahí yo podría entrar a ver a esta sesión de mi usuario y observar todos los detalles del usuario, ¿no? Y entro desde un Chrome 54, tenía una resolución de pantalla de esta forma, entró desde un Windows 8.1, desde esta geolocalización, ¿vale? E incluso el proveedor de internet que le estaba dando pues, su servicio. Es una dirección IPv6, bueno, se ve acá. Y ya desde acá vemos todo lo que el usuario realizó en esa aplicación, ¿vale? Hoy entró a login,
entró a ver unos destinos, aquí ya entró a buquear, no, se logueó primero como Bárbara, de ahí ya entró a buquear, entró a pagar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces ya se ve toda la información de este usuario y todo lo que está realizando dentro de la aplicación. Y ya desde aquí ya podríamos ver cuánto tiempo se tardó mi servidor en responder después de que le dio en ver datos del viaje, ¿no? Cuándo se tardó en responder mi red, etcétera, ¿vale? Toda la información de cada acción de usuario. Y si ven, cuando nosotros entramos a las páginas, se cargan imágenes, hace quién sabe qué cosas las páginas, ¿no? Llaman a otros recursos o servicios y desde acá yo podría dar en Waterfall Analysis. Y ver qué es lo que se cargó en esas acciones de los usuarios, ¿vale? Cuántas imágenes, cuántos recursos se cargaron, cuánto tiempo se tardó, tal vez este se quedó, miren, aquí se quedó pendiente, aquí algunos luego cuando me muestran 404 desde acá yo los podría ver, hay muchos botones que ya ni existen, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces esto ya nos ayudaría a mejorar el performance y el desarrollo de la aplicación, ¿vale? Entonces ya imagínense todo lo que podemos ofrecerles a sus clientes. Y ya eso es todo, porque si no yo sigo hablando y hablando y me voy a comer todo el tiempo de la sesión. Pero si tienen alguna duda, pues con mucho gusto la podemos resolver. Recuerden que nosotros también estamos para ayudarles a ustedes con sus clientes, realizando pruebas de concepto. Obviamente desde las primeras llamadas con el cliente podemos entrar y ayudarles a mostrarles igual esta demo con una mayor profundidad, o si quiere ver alguna tecnología en específico, podemos generar una sesión con el cliente junto con ustedes y mostrarles nuestra demo, empezar la prueba de concepto, pues todo el proceso lo podemos llevar en conjunto, ¿vale? Estamos siempre para ayudarles a ustedes. Entonces, no sé si tienen alguna duda. No, tal vez, digamos, lo que entiendo, entonces, Dynatrace trabaja con sus agentes, pero, digamos, a nivel de equipos de red o a nivel de la red, recibe información, también es capaz de recibir información de los equipos de la red para correlacionar. Sí, sí, correcto. Prácticamente todo lo estamos viendo. Por ejemplo, cómo está, ven que como cuando instalamos el agente en los hosts, pues nosotros podemos ver el tráfico de sus interfaces de red, ¿no? Cuánto tráfico está recibiendo y cuánto tráfico se está enviando y cómo se está comportando ese envío y pues prácticamente todo el análisis, ¿no? Lo realizamos de forma automática. ¿Y cuándo se tardó el servidor en responder? ¿Cuándo se tardó la red en responder después de que el usuario le dio clic en tal dato, ¿no? Ya incluso sería la red, analizamos incluso la red del cliente, porque si tiene un proveedor de internet que le está dando un internet muy lento, pues podríamos ver que no es tu aplicación la que está lenta, es el internet del cliente, ¿no? Entonces podríamos también realizar ese análisis. Gracias. Perfecto, entonces, ¿alguna otra duda? ¿Ya se durmieron todos? No, se vale. Y eso que lo hice rápido. No. No, cualquier duda, por favor, háganoslas saber. Me parece aquí de NEP que continúan con la otra presentación, ¿verdad? Es correcto, José Ángel, muchas gracias. Yo creo que en este momento y justo a tiempo, José Ángel, le cedemos la palabra a Mario, que es del equipo de Grupo SEGA, que entonces va a hacer su presentación específicamente de una solución de seguridad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Muchas gracias, Mario. ¿Sí? Ok, perfecto. Les voy a compartir mi pantalla. No va a ser tan interactivo como lo que acaban de ver, pero la idea es darles una introducción a cómo podemos, precisamente con todo lo que vimos a nivel de tal vez vulnerabilidades que nos puede presentar Dynatrace, cómo en Azure podemos asegurar, ¿verdad? Y de cierta manera también automatizar procesos como por ejemplo la instalación del OneAgent, ¿verdad? En los recursos que
perdón, que coloquemos en Azure, ¿verdad? La idea es darles un overview general de las capacidades de seguridad que tiene Azure, ¿verdad? En su nube, para que pues si ustedes ya cuentan con alguna solución en nube, en este caso de Azure, o están pensando en colocar soluciones en la nube de Azure, ¿verdad? Pues tengan como bases generales de las capacidades de seguridad que podemos entregar nativamente en la plataforma nube, ¿verdad? Y que apoyados con la tecnología de observabilidad de Dynatrace nos puede ayudar a asegurar pues el ambiente que coloquemos en Azure, ya sea máquinas virtuales, contenedores, como mencionaron, ¿verdad? O aplicaciones o servicios nativos de la nube de Azure como Functions o App Services, ¿verdad? Para que pues todo este ambiente que coloquemos pues tengamos visibilidad de ellos y también seguridad, ¿verdad? Entonces la idea es darles un overview general de esto, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Igual si tienen alguna duda me pueden interrumpir, tal vez no, si levantan la mano o algo no estoy viendo, pero no tengan pena en interrumpirme y podemos resolver algún punto en específico, ¿verdad? Entonces, en general, Azure tiene como una metodología o como tres pilares en los que se basa su seguridad y esto aplica tanto para la infraestructura que ellos tienen, obviamente, ¿verdad? Y que soporta nuestros servicios de nube y la trasladan, obviamente, a nosotros con esos recursos y esas tecnologías que pues podemos utilizar dentro de la nube de Azure, ¿verdad? Y este tema de Azure Security se basa en como tres pilares, ¿verdad? Y aquí los ven, que es operaciones, tecnología y alianzas, ¿verdad? Como con Dynatrace, que pueden ayudarnos a potenciar o a mejorar la seguridad en nuestros ambientes, ¿verdad? Y al final realmente la seguridad ahora es un tema muy crítico, ¿verdad? En muchos países hemos tenido temas de ataques, vulnerabilidades y temas que resolver a nivel de protección de nuestros servicios. Y a pesar de que estén en la nube y que la nube tiene sus controles, siempre existe una matriz de responsabilidades que nosotros como clientes de ese servicio en nube, y eso aplica a cualquier nube, debemos de cumplir, ¿verdad? Pero obviamente Microsoft siempre pone controles dentro de sus data centers, ¿verdad? Que soportan la nube y que apalancan o brindan ciertas bases a nivel de capacidades de nube que nos pueden a cierta manera ayudar a proteger nuestra información, pero también nosotros somos responsables también de esa protección, no solo es responsabilidad de Microsoft, sino nosotros como clientes también tenemos que proteger esa información y Microsoft nos ayuda principalmente basado en esos pirales que veíamos al inicio y protegiendo obviamente todo el tema físico de los data centers que hay alrededor del mundo que podemos utilizar para colocar nuestros servicios, ¿verdad? También hay servicios que ellos tienen que han personalizado y han creado, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de ellos más adelante y que están disponibles para nosotros para, por ejemplo, así como mencionaban, existe una vulnerabilidad de un SQL injection, ¿verdad? Y que quizás por X o Y razón no podamos parchar o subir de versión ese sistema operativo o esa base de datos, podamos ponerle servicios enfrente para que pues ese SQL injection no llegue hasta el punto final, ¿verdad? Sino que pues en una capa previa de protección como un WAF o un servicio que se encargue de tener un sandbox antes de llegar al servicio final, se encargue de monitorear y analizar esas capas, ¿verdad? Para poder pues obviamente analizar ese comportamiento malicioso que pueda estar entrando en nuestros servicios. Y adicional, Microsoft pues invierte y monitorea de manera constante también todos sus servicios y tiene estrategias para mitigar diferentes capacidades o diferentes ataques de infraestructura, ¿verdad? Entre uno de los principales servicios que ellos tienen, que es algo interno de la nube de Microsoft, ¿verdad? Es algo que se le llama Red Team y Blue Team, que básicamente son hackers que se encargan de pues tratar de vulnerar los recursos que están en Azure y los hackers, por así decirlo, el equipo Blue se encarga de proteger y el equipo Red se encarga de atacar, ¿verdad? Entonces, es una práctica muy común en organizaciones que tienen dos tipos de equipos que realmente no están ni relacionados uno con el otro, pero se encargan de ir tratando de encontrar brechas dentro de las infraestructuras de la nube de Azure para precisamente generar mayores controles de protección y
pues ver vulnerabilidades que siempre puedan surgir dentro de los sistemas, porque sabemos que en tecnología nada es 100% seguro, ¿verdad? Siempre, ya sea por un error humano, por un error en algún software que estemos utilizando, podemos introducir alguna vulnerabilidad dentro de la nube. Y al final de todas estas prácticas que Microsoft implementa dentro de sus propios data centers, surgen precisamente las diferentes tecnologías que se basan como en estos 5 pilares a nivel de seguridad, ¿verdad? Uno es a nivel de la identidad y el acceso, a nivel de la protección de las aplicaciones de la seguridad, a nivel de la capacidad o lo de las comunicaciones de redes, y o los dos últimos que son muy relacionados, que es Threat Protection, que es básicamente detectar amenazas y poder analizar a veces amenazas de día cero, ¿verdad? Y cómo poder manejarlas al detectar todo ese ciclo, ¿verdad? Entonces, al final son controles que se van colocando dentro de la organización y que esto o las prácticas que Microsoft ha venido implementando dentro de la nube de Azure se van trasladando a nosotros como clientes, ¿verdad? Que consumimos esos recursos y van lanzando tecnologías que les permiten a ustedes, pues, manejar estos 5 pilares, ¿verdad? Dentro de la nube de Azure para proteger sus servicios y recursos que están ejecutando en la nube. Y adicional, pues también Microsoft genera esas alianzas, ¿verdad? Como lo vimos ahorita con Dynatrace, que Dynatrace pues obviamente se integra con otras nubes, pero también con la nube de Azure, ¿verdad? Y se pueden generar procesos de automatización en algunos recursos para precisamente proteger y generar incluso compliance con los temas de industria, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez en el lado financiero, los temas de PCI, que son los más comunes que vemos, ¿verdad? Pero así pueden generar muchas regulaciones, por así decirlo, ya sea porque un gobierno las genere o porque los demanden ciertas entidades que también se pueden aplicar ya sea por tecnologías nativas que tiene Azure o en combinación con terceros, ¿verdad? Precisamente para proteger todos los recursos y servicios que yo tenga en la nube. Y al final todo esto se hace, ¿verdad? Porque pues como les comenté hace un momento, hemos tenido muchos ataques, ¿verdad? Y aquí Microsoft nos presenta como un overview de cómo los ataques pueden realizarse sin mayor complicación, ¿verdad? Y aquí vemos incluso costos de, por ejemplo, si yo voy a la Dark Web o a la Deep Web, ¿verdad? De cómo hay como foros, por así decirlo, o servicios que yo puedo pagar para, por ejemplo, hacer un denial of service, un DDoS, ¿verdad? Y son servicios que si se dan cuenta, pues hasta cierto punto no son tan caros, ¿verdad? Son accesibles y que algunas personas pueden pagar para atacar ciertos servicios o ciertas plataformas, ¿verdad? Y que yo no necesito a veces ni siquiera el conocimiento, la experiencia para realizar un tipo de estos ataques, sino simplemente voy a uno de estos sitios web y contrato uno de estos servicios y si se dan cuenta son servicios que pueden ser accesibles y quizás a veces hackers o entidades que quieren comprometer mis recursos pueden pagar estos servicios y que no están tan fuera del alcance para poder atacar a cierto recurso o a ciertos servicios, ¿verdad? Entonces, la verdad es que la seguridad en Internet se ha vuelto tan compleja y tan fácil a veces de atacar o generar servicios que necesitamos métodos modernos y diferentes plataformas para poder controlar precisamente esos, como acá los llama, bad neighborhoods, ¿verdad? En los cuales tenemos diferentes vectores de ataque, ¿verdad? E incluso tan simple como generar temas de phishing, ¿verdad? En los cuales yo podría comprometer las credenciales de algún servicio o alguna plataforma que algún usuario o algún administrador maneje. Entonces, hay diferentes formas de hacer esto y la idea de Azure y del framework o de las capacidades que me brinda Azure Security es tratar de protegernos ante estos diferentes ataques, ¿verdad? Y que tal vez uno de los más famosos es el tema del ransomware. Tratar de proteger nuestra información que a pesar de que está en la nube, siempre estamos con el riesgo de poder que esa información se encripte, ¿verdad? O que la podamos perder, ¿verdad? Entonces, para eso Azure ha desarrollado
controles nativos de seguridad dentro de su plataforma, ¿verdad? Que se basan en múltiples tecnologías que yo puedo utilizar dentro de la nube de Azure, ¿verdad? Aquí mencionan algunos de ellos. Está, por ejemplo, el Azure Firewall, el WAF, ¿verdad? Que me protege contra ataques de DDoS, también los temas que veíamos de las vulnerabilidades como SQL Injection, Cross-Site Scripting, ¿verdad? Cosas como esas. También temas de identidad que se vuelven muy importantes y que a la larga también me ayudan, por ejemplo, con la información que tal vez está recolectando Dynatrace, a poderlos correlacionar con la información que estamos detectando nativamente en las plataformas de Azure, ¿verdad? Por medio de Sentinel, para precisamente tener una mayor visibilidad de esos ataques o de esas vulnerabilidades que puedo yo tener en el ambiente y saber cómo protegerlas, ¿verdad? Entonces, al final, basado en todo esto y en colaboración con muchas organizaciones, ¿verdad? Que se basan en seguridad, Microsoft ha lanzado como guías que me ayudan a mí a proteger mi ambiente desde que estoy naciendo, ¿verdad? O desde que yo estoy empezando a mover servicios a la nube y que me pueden ayudar a mí a establecer bases sólidas para que todo lo que yo traslade hacia la nube vaya protegido, ¿verdad? Y con las características o servicios necesarios, ¿verdad? Por ejemplo, el servicio de monitoreo que también me va a brindar escaneo de vulnerabilidades en mis recursos, yo puedo generar políticas en Azure para que cada vez que yo cree un recurso, ya sea una máquina virtual, un clúster de Kubernetes, un App Services, automáticamente ese agente, el One Agent de Dynatrace, se instale sin que yo tener que hacer ningún proceso. Entonces yo sé que cada vez que yo genero un recurso en Azure, automáticamente se va o van a hacer con esa capacidad de monitoreo y escaneo de vulnerabilidades que me brinda Dynatrace, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a nosotros a tener guías establecidas y sin importar si yo delego controles a personas de mi equipo que están administrando o que se encargan de esos recursos, yo sé que yo ya tengo políticas bien establecidas para precisamente proteger esos recursos y precisamente esas guías son o esto que menciona acá Azure, son las guías que me ayudan a generar esas prácticas, ¿verdad? Hay como 10 best practices que Microsoft plantea, hay security benchmarks que yo puedo ver cuando ya tengo mis recursos dentro de Azure y saber qué tan seguro está mi servicio, ¿verdad? Y hay metodologías como el CAF, que es el Cloud Adoption Framework, que me ayuda a tener un proceso ordenado, no solo a nivel de cómo quizás adoptar la nube, sino también cómo establecer controles de gobierno y monitoreo, que es parte de lo que hoy estuvimos viendo, ¿verdad? Dentro de la nube de Azure y también cómo diseñar mis recursos para que no solo estén altamente disponibles, sino también protegidos, ¿verdad? Entonces, estas guías nos ayudan a nosotros a precisamente a proteger esos recursos que yo pueda tener en Azure y que de cierta manera estos temas del Cloud Adoption Framework y un poco del Well Architected Framework, todas las nubes los tienen y son muy similares en todas las nubes. Entonces, sin importar si yo esté en Azure, en AWS o en Google Cloud, yo puedo aplicar algunos de estos consejos o algunas de estas reglas, por así decirlo, metodologías que establece Azure y que si ustedes ven en cada una de las nubes tienen sus metodologías precisamente para garantizar que la adopción de la nube sea lo más transparente y lo más sencilla para nosotros, ¿verdad? Y metiéndonos un poquito en esos top 10, ¿verdad? Que es lo que hablaba, esos top 10 se trata de personas, procesos y tecnología y todos basados en una arquitectura base, ¿verdad? Que nos puede ayudar a atacar de buena manera o de una manera simple, por así decirlo, y de manera controlada, cómo adoptar la nube, ¿verdad? Y si se dan cuenta, aquí no habla solo de tecnología, sino también hay procesos, porque muchas veces estamos acostumbrados a hacer de alguna manera en nuestra infraestructura on-premise las cosas, ¿verdad? Y quizás eso en la nube ya no es aplicable. Y obviamente también las personas, porque estamos cambiando de tecnologías, entonces tenemos que educar a las personas en las nuevas tecnologías, en las nuevas arquitecturas que pueden haber dentro de la nube, que no necesariamente se aplica lo mismo que yo hoy tengo on-premise hacia la nube, ¿verdad? Entonces, es precisamente cada uno de estos puntos existe una base, ¿verdad? Que pues aquí lo plantean
como un condominio, ¿verdad? Que regularmente un condominio de casas en donde existen varias casas, ¿verdad? Y hay una garita quizás de seguridad y esa seguridad tal vez o esa garita de seguridad es mi único control de acceso a, a mi casa, ¿verdad? O a mi lugar donde yo resido, mientras que quizás en un edificio yo tengo controles adicionales, que paso la garita de ingreso al parqueo o al sótano. Luego, para tomar el elevador, quizás tengo alguna otra medida de seguridad o tengo que pasar por algún otro control dentro de la recepción, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas arquitecturas precisamente van cambiando y va dependiendo de lo que yo quiero construir, así son los diferentes métodos que yo tengo que usar, ¿verdad? Y como mencionaba en el slide previo, ¿verdad? El primer punto son las personas, ¿verdad? Y como les mencionaba, uno de los puntos importantes es educar a las personas, tanto a nosotros como administradores o personas que vamos a estar gestionando esos recursos, pero también a, por ejemplo, a los desarrolladores, que quizás ellos no están 100% involucrados en la administración o en la seguridad, pero también de cierta manera se les tiene que trasladar esa responsabilidad, porque como acá lo dice, es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Porque muchas veces también podemos implementar procesos de automatización que hagan despliegues automatizados, como mostrábamos como mostraba en el panel que veíamos previamente de Dynatrace, que hicieron un despliegue y basado en ese despliegue se introdujeron problemas de rendimiento, ¿verdad? Pero quizás ese despliegue también puede introducir problemas de seguridad. Entonces, es educar y utilizar las herramientas que tenemos para precisamente poder detectar de manera oportuna esas vulnerabilidades que pueden haber y saber cómo las vamos a atacar, ¿verdad? Y obviamente, pues también cómo diseñar, que era parte de lo que veíamos, ¿verdad? Cómo diseñar para la nube esas tecnologías, ¿verdad? Porque no es lo mismo para diseñarlo on-premise que diseñarlo para las nubes y quizás utilizar tecnologías nativas de nube. Muchas veces aprovechamos los beneficios que nos da la nube para utilizar ciertas características, ¿verdad? Pero a veces no colocamos los controles adecuados para proteger esos servicios. Entonces, se vuelve importante conocer la tecnología, ¿verdad? Y poder educarnos. Y ahí básicamente es cursos, entrenamientos sobre las tecnologías para saber cómo puedo yo diseñar de manera robusta los servicios y también de manera segura, ¿verdad? El otro punto son los procesos, ¿verdad? Y uno de los puntos más importantes para mí aquí es precisamente acá lo menciona en el punto 3, que es asignar responsabilidades, ¿verdad? Es saber quién es el dueño de qué y quién toma las decisiones de qué, ¿verdad? Muchas veces en los esquemas de nube, cuando vamos madurando, se pasa a un modelo de Cloud Operations o un Cloud Operation Excellence se le llama, ¿verdad? Que básicamente se trata de delegar a los dueños de las aplicaciones y servicios la gestión y el despliegue de las aplicaciones, ¿verdad? Pero con bases sólidas que nosotros hemos establecido desde previamente, ¿verdad? Porque era lo que les mencionaba, o sea, yo puedo delegarle tal vez a los desarrolladores el despliegue de nuevas aplicaciones y servicios para agilizar esos despliegues, pero yo establezco guías, ¿verdad? O bases sólidas en las cuales yo le digo hasta dónde puede llegar un servicio o hasta dónde tienen capacidad de los desarrolladores de desplegar ciertas aplicaciones y de eso no se pueden salir y que ya esos servicios nazcan con los controles que yo tenga, por ejemplo, temas de seguridad, monitoreo como los agentes de Dynatrace, ¿verdad? Para que una vez que ese servicio sea lanzado a producción, automáticamente yo tenga visibilidad de lo que está pasando en ese servicio y poder tomar acciones de manera oportuna, ¿verdad? Entonces eso se vuelve importante porque también aquí es donde podemos llegar a un proceso de rápido respuesta de incidentes, ¿verdad? Porque ya tenemos visibilidad, como lo vimos con Dynatrace y como vieron en el video, ¿verdad? Pasaron de un tiempo de respuesta de quizás 12 horas o 2 horas a 20 minutos, ¿verdad? Entonces cosas como esas me ayudan a mí a tener o establecer esas guías, me ayudan a mí a tener un mejor control y visibilidad de los recursos. Y esto me lleva precisamente al último punto, que es aquí tal vez lo más importante, es a los procesos de automatización, porque lo que queremos es que haya el menor error, reducir el error humano,
¿verdad? Y ese proceso de automatización precisamente nos ayuda a reducir el error humano en despliegues, en asegurar los recursos, en monitorear los recursos, ¿verdad? Porque automatizamos procesos que son repetitivos y que también tenemos controles para analizar vulnerabilidades, analizar riesgos dentro de la plataforma, analizar el rendimiento, ¿verdad? Y eso me puede generar procesos automáticos que me ayuden a mí a tomar decisiones más rápidas, ¿verdad? Entonces, al final todo esto es un proceso iterativo que no necesariamente tengo que automatizar todo desde el inicio, pero que poco a poco puedo ir evolucionando para precisamente reducir esos errores que pueden haber y que pueden introducir problemas de seguridad dentro del ambiente y también de rendimiento, ¿verdad? Y por último, pues tenemos las tecnologías, ¿verdad? Que las tecnologías al final aquí ya son tecnologías que pueden ser nativas de la propia nube, ¿verdad? O de terceros que me ayuden a mí a asegurar las plataformas, ¿verdad? Y poco a poco también estamos viendo una transición a esquemas más robustos de autenticación basados en la identidad, ¿verdad? Ya la, han salido varios artículos en donde dicen que los passwords ya no son seguros, ¿verdad? E incluso los métodos de doble factor necesitan algo más, ¿verdad? Entonces, muchas veces ya vamos a temas de biométricos, ¿verdad? Nuestros smartphones ahora pues, nos analizan el rostro, nos analizan la huella para saber qué somos nosotros los que estamos ingresando a las plataformas. Entonces, de igual manera, podemos adoptar esos métodos que quizás añadidos al, al password y a un doble factor, que ese doble factor me pida analizar mi huella o analizar mi rostro para saber que realmente soy yo, ¿verdad? Y no simplemente tengo el teléfono de la otra persona o el token de la otra persona para poder ingresar a la plataforma. Entonces ya van más allá los controles de seguridad por medio de temas biométricos que nos ayudan a asegurar aún más las plataformas. Y luego, pues obviamente los servicios nativos de seguridad que van a nivel de comunicaciones y firewalls que me ayudan a detectar amenazas o prevenir ataques dentro de mis plataformas y las herramientas de detección de amenazas, ¿verdad? Y aquí entran ya los temas de EDR y algo que se les conoce como XDR, que básicamente ya es amenazas avanzadas que quizás no han sido descubiertas, pero hay una red de inteligencia de que detecta amenazas de día cero que me puede ayudar a proteger servicios que están en la nube, ¿verdad? Y que puedo yo generar esos controles precisamente para protegerlos de buena manera. Y aquí en este slide se muestran algunos de esos recursos precisamente, ¿verdad? Que básicamente es el Azure Firewall, que en este caso que estamos hablando de Azure, ¿verdad? Azure Firewall, el WAF, protección hacia SQL, por ejemplo, como lo que hablaban hace un momento de inyecciones de SQL, hay plataformas que me ayudan a proteger, aunque tal vez mi código no esté lo más limpio posible o mis queries no estén lo más limpio posibles, hay plataformas que me pueden ayudar a proteger precisamente temas de SQL injection dentro de las plataformas, ¿verdad? Y precisamente con algo que se le conoce como Azure Defender, que realmente ya cambió de nombre, ahora se llama Microsoft Cloud Defender. Proteger diferentes servicios que yo tenga dentro de la nube para detectar amenazas dentro de la plataforma y prevenir esas amenazas, ¿verdad? Y todo esto pues también en conjunto con las vulnerabilidades que me genera Dynatrace, yo puedo evaluar el riesgo de seguridad que tienen mis recursos para pues precisamente proteger de mejor manera toda esta plataforma que yo pueda tener en Azure o trasladar hacia Azure, ¿verdad? Entonces básicamente esos son las tecnologías que tengo y para ir terminando, como les mencionaba, todo esto tiene una arquitectura base y como acá lo dice, la idea es que empecemos desde que empecemos a trasladar recursos hacia la nube con una base sólida. Porque no es que no se pueda hacer luego, ¿verdad? Pero es difícil o es más complicado arreglarlo después. Primero porque podemos tener vulnerabilidades que impacten a nuestros recursos y luego a veces hacer esos cambios impactan en el ambiente productivo o en los recursos que están siendo ejecutados en ese momento, ¿verdad? Entonces, la idea es que establecer esas guías base y utilizar los recursos que ya tiene, en este caso Azure, para establecer todos esos controles, ¿verdad? Y tener toda esa base sólida en la cual nos permita tener
todas nuestras guías para los recursos que estemos ahí colocando, ¿verdad? Y aquí dan algunos ejemplos, ¿verdad? Y es decir, si yo tengo tal vez múltiples cuentas o múltiples suscripciones en Azure, ¿verdad? Tener una sola identidad, pero separar de manera adecuada los roles, los administradores, tener monitoreo, tener visibilidad de quién está haciendo qué, ¿verdad? Para saber quién es el responsable de los cambios que se están llegando a hacer y tal vez no para establecer culpables, sino para tener una correcta trazabilidad de lo que está sucediendo en la plataforma y saber qué acciones hacer para quizás hacer un rollback, ¿verdad? O aplicar remediaciones dentro de la plataforma. Como les mencionaba, identidad, ¿verdad? Acceso basado en identidad, ya también, como acá lo dice, se está cambiando o se trata de evitar el acceso basado en keys, ¿verdad? Que muchas veces ya no usamos un password, sino que usamos una key que se genera para algún servicio, para que se consuma de manera automática, etcétera. Se está tratando de cambiar eso porque también el manejo de keys se vuelve complicado, sobre todo porque las llaves o estos keys se deben de estar rotando cada cierto tiempo por buenas prácticas y a veces esa rotación de las llaves implica una pérdida de comunicación entre las plataformas, ¿verdad? Entonces, también hay métodos que ya podemos utilizar basados en la identidad y en múltiples características que me pueden llegar a asegurar que realmente el que se está conectando o el servicio que se está conectando sea quien es, ¿verdad? Para poder dar acceso hacia los recursos que están en la nube, ¿verdad? Y luego está definir esa estrategia, ¿verdad? Y alinear precisamente los equipos y los procesos de acuerdo a las necesidades de la organización, porque también no quiere decir que todo lo que me diga Azure o X nube sea lo que aplica para mí, sino que yo tengo que saber qué debo de aplicar y qué es lo que yo necesito, porque también muchas veces querer aplicar tal vez todo lo que me dicen las buenas prácticas me puede llegar a causar que yo mismo me complique el proceso de despliegue o aprovisionamiento de recursos, ¿verdad? O gestión de los recursos. Entonces es necesario saber qué controles necesito, alinear una estrategia de acuerdo a las necesidades y a los servicios y a la criticidad de los servicios, ¿verdad? Entonces es importante alinear esa estrategia e identificar precisamente qué es lo que yo necesito para poder asegurar mis plataformas y mis recursos dentro de Azure, ¿verdad? Y aquí vamos a ver en este slide precisamente cómo a nivel de las plataformas o de Azure existe precisamente los controles y la visibilidad básicamente desde los administradores o los desarrolladores, dispositivos, identidad, hasta los recursos que yo estoy desplegando en Azure, ¿verdad? Aquí realmente es un gráfico bastante, por así decirlo, cargado, ¿verdad? Pero aquí da un overview general en el cual nosotros podemos ver cómo todo este proceso que nace desde un desarrollador o desde un administrador o desde un usuario que está consumiendo los recursos hasta el despliegue o consumo de los recursos que están en la nube de Azure, ¿verdad? Y si se dan cuenta, aquí pasa por los usuarios, por los dispositivos, por quién es el que está ingresando, la plataforma que Azure utiliza para proteger o identificar esos usuarios e incluso procesos de automatización que yo puedo generar como pipelines de Continuous Integration y Continuous Delivery para el despliegue de recursos dentro de la nube Azure o incluso dentro de otras nubes, ¿verdad? Porque no solo necesariamente tienen que ser la nube de Azure para desplegar ya sea recursos, aplicaciones, máquinas virtuales o cualquier servicio que yo tenga en Azure y tener tanto la visibilidad como el control de todo eso, ¿verdad? Para precisamente establecer controles y gobierno sobre esos recursos, ¿verdad? Entonces aquí vamos viendo que Microsoft a nivel de visibilidad tiene precisamente el tema de Azure Sentinel que puede tomar de diferentes fuentes, por ejemplo, como las fuentes de vulnerabilidades que tenemos en Dynatrace, más las que él genera para identificar problemas en diferentes plataformas, por ejemplo, en plataformas del WAF, del firewall, del anti-DDoS que tiene Microsoft, ¿verdad? Y combinarlas con las que me da Dynatrace a nivel de las aplicaciones para hacer correlación de todas esas vulnerabilidades
vulnerabilidades y todos esos datos y poder tener visibilidad y poder tener remediaciones tanto a nivel de las plataformas y también a nivel de usuarios, porque a nivel de usuarios Microsoft también tiene varios productos que me pueden ayudar a proteger tanto las workstation, ¿verdad? O los equipos que estén usando los usuarios, las identidades de los usuarios, para precisamente, como les mencionaba, utilizar múltiples factores de autenticación con temas de biométricos, gestión de los dispositivos por medio de Intune o acceso a las plataformas de manera segura con diferentes servicios que tiene Azure y Microsoft en conjunto y que se pueden combinar en esta plataforma de visibilidad para poder tener como esa visibilidad completa de la seguridad. Y luego de eso, pues también están los procesos que yo puedo llegar a automatizar para el despliegue de múltiples recursos, ¿verdad? Que pueden ser ya sea despliegues manuales o utilizando tecnologías de automatización del propio Azure, ¿verdad? Como ARM o tecnologías como Azure DevOps o tecnologías de terceros, ¿verdad? Para hacer despliegues o automatizaciones como las que mencionaba Dynatrace para que los recursos dentro de Azure se desplieguen de acuerdo a las buenas prácticas que yo ya he establecido dentro de mi organización, para que al final todo esto genera un gobierno de mis recursos dentro de Azure que me permite establecer como esas guías y esas líneas base. Y aquí hay varias capacidades que no sé si se alcanzan a ver, pero básicamente estos son algunos de los recursos que me ayudan a mí a establecer guías base o todos esos guardrails que menciona acá para estar gobernanza, monitoreo y visibilidad dentro de la plataforma. Y aquí básicamente algo tan sencillo como un Azure Policy que me establece en qué regiones yo puedo hacer despliegues y que los recursos que se desplieguen, como ya les he mencionado antes, lleven el agente de Dynatrace para que el monitoreo automáticamente cuando se cree automáticamente se vea en la consola o en los servicios de Dynatrace que yo tengo, ¿verdad? Y todo esto, como les mencionaba, está basado en el Azure Cloud Adoption Framework, que me da todas esas guías y bases que yo puedo utilizar para implementar buenas prácticas dentro de mi ambiente nube, ¿verdad? Aquí hay algunos links que pueden usar precisamente para ver esas best practices, ¿verdad? Igual esto se los compartimos para que ustedes lo puedan ver y puedan leer si quieren un poquito más a detalle precisamente el top 10 que mencionamos. Y por último, aquí hay algunos customer stories donde precisamente algunas tecnologías de Azure han ayudado a diferentes organizaciones a tener una mejor visibilidad a nivel de seguridad y a proteger de mejor manera sus servicios. Por ejemplo, este es el caso de esta institución de IBM, en el cual utilizaron Sentinel, ¿verdad? En el cual recolectan diferentes logs y diferente información de seguridad de diferentes productos, tanto de Microsoft como de terceros, ¿verdad? Y esto les permitió reducir a las alertas de seguridad en un 50% porque pudieron generar respuestas automáticas y descartar falsos positivos dentro de la plataforma para tener un mejor control de seguridad dentro de Azure, ¿verdad? Luego está esta otra compañía en la cual utilizaron diferentes consolas o servicios que tiene Azure, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del Security Center que me ayuda a tener medidas de seguridad dentro de la plataforma y esto les ayudó a esta plataforma a detectar amenazas dentro de la plataforma, ¿verdad? O dentro de los servicios que ellos tienen para reducir brechas de seguridad y poder mejorar un Secure Score que nos brinda Azure dentro de la plataforma para precisamente proteger de mejor manera sus servicios. Y por último está LinkedIn, que pues también ahora es de Microsoft, ¿verdad? Ellos utilizaron un servicio de Frondor, ¿verdad? Que les permite distribuir en diferentes regiones o en diferentes plataformas de manera segura las comunicaciones hacia su plataforma, ¿verdad? Y también generar protecciones contra DDoS, protecciones contra ataques de cross-site scripting, de SQL injection, etcétera, para proteger los servicios que están distribuidos en las múltiples regiones de Azure, ¿verdad? Y que puedan ser impactados por algún ataque malicioso que esté llegando a las plataformas, ¿verdad? Entonces, en líneas generales, esto era lo que les queríamos mostrar sobre Azure Security.
No sé si tienen alguna duda o algún comentario o algo que quieran ampliar. Y si no, pues les agradezco el tiempo y creo que Suri o Tatiana van a dar las palabras de cierre. De mi parte, ninguna consulta, nada más sí les agradecería mucho que nos pasen esta información, ¿verdad? De los enlaces. Está muy interesante. Claro, Sí, con gusto. claro, les vamos a hacer ya las presentaciones y así cualquier duda igual nos pueden contactar. Sí, más bien, bueno, agradecerles el espacio, que nos hayan acompañado. Ahí mi compañera Suri de Mercado les mandó un link a ver si nos pueden ayudar con una breve encuesta de qué les pareció este tipo de seminario. Les agradecemos el espacio y la idea sería, si quieren hacer un doble clic en la solución de Dynatrace, hacer una POC, como comentaban los compañeros, pues quedamos a las órdenes para coordinar lo que requieran del lado de ustedes. Más bien, si tienen alguna duda y de parte del Grupo SEGA, Dynatrace, les agradecemos que nos hayan podido acompañar el día de hoy. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias. Con gusto, Alejandro. Muchas gracias. Muchas Gracias a todo el team de Muchísimas Banco gracias. Nacional y Hacienda que ahí nos vi que nos acompañaron. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Gracias, Bien. Cristape. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos, buenas tardes. Aprovecho en el almuerzo. Lo he hecho igual. Gracias, igualmente. Luego.